Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a la siguiente sesión de una cadena de webinars denominada Academia 360, en la cual hoy vamos a hablar sobre la importancia de proteger las operaciones industriales. Mi nombre es Víctor Chizaba, soy uno de los Pre-Sales Manager, hago parte del equipo de Pre-Sales Manager en Latinoamérica y hoy voy a ser quien les presente o quien les converse, les platique sobre las distintas soluciones, problemáticas y soluciones con las que abordamos los entornos, la protección o la protección estratégica de los entornos industriales. Algunos hechos para tener en cuenta, uno de los más importantes, algo que mencionaba Gartner hace un par de años, decían ellos en medio de la pandemia que a medida que las empresas se confunden entre lo físico y lo digital, los ataques digitales provocan daños físicos. Con esto queriendo decir que las empresas del sector industrial no son ajenas a estos incidentes de ciberseguridad que vienen al alza en los últimos años. El año inmediatamente anterior, 2022, fue uno de tantos en los cuales se vieron comprometidas incluso empresas del sector industrial. Como se pueden dar cuenta, algunos de estos ataques vieron la luz pública, ¿sí? Algunos fueron ataques convencionales de ransomware, algunos fueron ataques dirigidos, algunos fueron ataques aparentemente liderados por estados, pero en razón de verdad fueron muchas más las noticias públicas en relación o con relación a incidentes de ciberseguridad en entorno industrial. Aquí valga decir que Latinoamérica, principalmente Brasil, ha sido un foco bastante amplio o un sector, un segmento, una región bastante de notable interés para distintos actores cibercriminales, no solamente locales, sino también de otras regiones del mundo. Y 2023 no va a ser la excepción. 2023 va a seguir siendo eh, un año en el cual se van a seguir materializando ataques cibernéticos, incluso en el entorno industrial, teniendo en cuenta que los delincuentes o los denominados adversarios no solo se están enfocando en empresas industriales grandes, sino que ya se están volcando a comprometer empresas industriales del sector de tamaño mediano y pequeño. Por ejemplo, por si de pronto no lo teníamos presente, las granjas avícolas son infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque proveen alimentación a nivel regional o incluso nacional. En fábricas de pintura, embotelladoras artesanales de bebidas, en fin, múltiples empresas del sector industrial, de acuerdo a nuestros especialistas, o al forecast realizado por nuestro equipo de investigación global, los criminales van a seguir intentando comprometer este tipo de infraestructuras industriales pequeñas, teniendo en cuenta que estas no tienen como prioridad el salvaguardar su entorno de producción contra ataques cibernéticos y sobre todo los avanzados. Pues bien, vamos a hablar entonces de qué es lo que ofrecemos en Kaspersky para dar cobertura a la protección en entornos industriales. Basta decir que lo que tenemos es un enfoque holístico en la cual estamos recién lanzando desde el pasado trimestre una serie de tecnologías integradas que incluyen no exclusivamente protección de activos, sino también servicios de capacitación y servicios expertos. Pero vamos a profundizar un poco de qué va todo este enfoque holístico que abordamos en Kaspersky. ¿De qué se trata? Se trata de tener un elemento, por un lado, que permita proteger los entornos industriales a nivel endpoint. Esto no quiere decir, bajo ningún concepto, que se trata de un antivirus convencional. Se trata de una protección específicamente diseñada para proteger puntos finales industriales. Y cuando nos referimos a puntos finales, nos referimos a servidores SCADA, nos referimos a computadores de operación industrial, estaciones de ingeniería, interfaces hombre-máquina, entre otros. Ahora, esta vez estamos ofreciendo una serie de valores adicionales, como por ejemplo la posibilidad de incluir un escáner portable para aquellos activos donde los operadores o donde los administradores de equipos industriales
tomen la decisión de no instalar ningún tipo de solución en este tipo de entornos, proveemos un analizador portable que se encargue de ser ejecutado cada cierto tiempo con el ánimo de realizar un análisis en el sistema de archivos y así descubrir oportunamente si hay alguna amenaza presente en el sistema de archivos de estos equipos que no necesariamente, en donde no necesariamente se va a instalar nuestra solución de protección. Ahora, a nivel de red, estamos, por supuesto, ofreciendo una tecnología hoy en día no solamente disponible en software, ya podemos hablar de un virtual appliance, también está disponible a nivel de hardware, pero está disponible, lamentablemente todavía no está disponible en Latinoamérica, pero esta solución de redes realiza un análisis de red, hace una telemetría, captura tráfico entrante saliente de la red industrial de forma no intrusiva, eso lo vamos a ver con más detalles en la sesión técnica. ¿Y la idea cuál es? La idea es poder encontrar a tiempo cualquier componente vulnerable que esté generando tráfico en la red interna del cliente industrial. La idea de tener un enfoque de análisis de telemetría con Kix para redes, que es el nombre del producto como lo denominamos hoy día, es el de no solamente identificar activos vulnerables o presencia de actores de riesgo, elementos de riesgo que estén generando tráfico, sino adicionalmente proveer un esquema local de auditoría de los procesos industriales. Eso quiere decir que podemos revisar no solamente actividad de computadores, actividad de servidores, actividad de dispositivos de interconexión, sino que adicionalmente podremos monitorear distintos protocolos industriales, o más bien múltiples protocolos industriales, para que el cliente se dé cuenta a tiempo si hay alguna alteración o alguna vulneración de estos activos. Walter, muchas gracias por la anotación. ¿Me escuchan con claridad en este momento o mi audio se está entrecortando? ¿Alguien que me pudiera decir del staff, por favor? ¿Aló? Sí, Está se escucha escuchando bien. bien. Se ¿Se escuchando oye bien. bien? Ok, Sí, se oye vale, bien. buenísimo, Walter. Muchas gracias por anotarlo. Le invitamos a que por favor valide su conexión de internet. Igual no se preocupen, esta sesión está siendo grabada y estará disponible para ustedes al finalizar esta sesión. Muy bien, pero ¿cuáles son las ventajas de tener esa protección instalada en los nodos industriales? Lo más importante aquí a tener en cuenta es que esta solución que denominamos Kix para nodos o ciberseguridad industrial Kaspersky para nodos no es el mismo o no tiene la misma arquitectura de nuestro endpoint tradicional. Esto nos facilita ofrecer una tecnología que no exclusivamente va a estar disponible para los últimos versiones de sistemas operativos Microsoft Windows, sino para más de 30 distintas versiones de sistemas operativos basadas en Linux. Incluso tenemos la posibilidad de tener cobertura de protección para sistemas operativos denominados obsoletos o legacy, ¿cierto? Tales como Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003, que si bien ya no reciben soporte técnico de Microsoft, pues las empresas del sector industrial difícilmente van a invertir dinero, perdón, en realizar mantenimientos de migración de sistemas operativos, dado que en muchas ocasiones estos escenarios suelen ser mucho más costosos para los desarrolladores de las aplicaciones que siguen utilizando Windows XP o Windows Server 2003 como sistema operativo base. Pero vamos un poco más allá a los detalles de cómo funciona Kix para nodos. Kix para nodos, como lo mencionaba hace un momento, es una solución de punto final que se instala en estaciones de trabajo de operación, en servidores de SCADA, en sistemas de ingeniería, en computadores de ingeniería, en interfaces hombre-máquina, ¿cierto? Y bajo ningún concepto pretende ser intrusivo al nivel de los dispositivos de campo, que es una de las preguntas más comunes entre los clientes interesados en este tipo de soluciones. ¿Qué quiere decir esto en términos más prácticos? Lo que quiere decir es que si bien desde las estaciones de trabajo, estaciones de ingeniería, incluso los servidores SCADA, hay una comunicación con los dispositivos de campo, PLC, IEDs, RTUs, etcétera, no va a haber ningún tipo de manipulación entre nuestra aplicación y ese dispositivo de campo que el cliente desea monitorear. ¿Qué podemos hacer o cuál es el alcance verdadero de nuestro Kix para nodos? Proteger el sistema de archivos de estas estaciones de operación, estos servidores SCADA, estas estaciones de ingeniería, las interfaces hombre-máquina, ¿cierto?
Y a partir de allí, si hay software de gestión de estos dispositivos de campo, que es lo más regular en este tipo de entornos, proveer protección a nivel de monitor de integridad de archivos para controlar quiénes pueden hacer cambios en los directorios donde se almacenan los proyectos de automatización. O, por ejemplo, establecer algo que denominamos listas de admisión para instalar en estas estaciones, para permitir en estas estaciones críticas única y exclusivamente un set de aplicaciones permitidos por la administración de la red industrial. ¿Para evitar qué? Para evitar que los usuarios, o más bien los operadores de estos computadores industriales, instalen aplicaciones que no estén permitidas o que no estén dentro de la lista de aplicaciones autorizadas en esos equipos. Por otro lado, tener la posibilidad no solamente de contener, desinfectar, eliminar malware, sino que adicionalmente identificar cualquier comportamiento sospechoso, abusivo, ofensivo en estas estaciones de operación, pues agrega mucho valor, teniendo en cuenta que nuestra solución no ocupa demasiados recursos de memoria. En estado de inactividad, este producto perfectamente puede consumir en promedio 12 megas de memoria, dependiendo de cómo esté configurado sus características de protección. Y en estado de actividad, es decir, cuando se programan tareas de análisis, por ejemplo, que son las más temidas por muchos administradores de equipos, puede llegar a tener un consumo promedio entre 70 a 120 megas de memoria, lo cual, por supuesto, hace que este esquema de protección con bajo consumo de recursos sea bastante atractivo para los administradores de este tipo de activos. Algo que estamos lanzando desde los últimos trimestres de 2022, algo que denominamos auditoría de vulnerabilidades y conformidades de extremo a extremo. ¿Eso qué significa? Que no solamente estamos identificando en los activos protegidos por nuestro KICS para nodos vulnerabilidades de sistema operativo, que es lo más común, es lo más regular y es lo más demandado por muchos administradores de equipos, incluso industriales. Aquí en esta solución de KICS para nodos, lo que estamos ofreciendo como una gran ventaja es que tenemos la posibilidad de también identificar vulnerabilidades para más de 270 distintos tipos de software de terceros. Piensen ustedes en un software de ofimática, piensen en software de compresión, software de navegación, software de edición de texto, de edición de imágenes, e incluso software de diseño, que esto es algo de una de las aplicaciones más delicadas para los administradores de este tipo de activos. ¿Por qué? Porque últimamente los adversarios están utilizando vulnerabilidades justamente en esas aplicaciones de terceros para poder llegar a tocar base en estos equipos, en estos activos industriales, y a partir de allí poder llevar a cabo distintas acciones ofensivas o maliciosas, dependiendo del adversario, que por supuesto lleven a cabo o consecuentemente lleven a cabo una para en la operación. De modo que no solamente estamos ofreciendo un esquema de protección, sino un esquema de auditoría de vulnerabilidades interno en la solución que le permita al cliente incluso evitar ese costeo por parte de terceros, buscando soluciones de terceros o buscando consultores externos que se encarguen no solo de identificar actores maliciosos dentro de su infraestructura, sino adicionalmente vulnerabilidades en sus aplicaciones de uso industrial. Ahora bien, en lo que tiene que ver con la nueva tecnología de EDR y XDR que estamos integrando en esta solución, ¿cómo lo estamos llevando a cabo a nivel industrial? Lo que estamos haciendo, por supuesto, es primero haciendo una gestión a través de un servidor on-premise, ¿cierto? Que no necesariamente debe estar dentro de la red industrial, dependiendo de la infraestructura industrial de cada cliente, pues se puede disponer de esta gestión centralizada en una DMZ o, de acuerdo a la arquitectura de red del cliente, pues se puede hacer un dimensionamiento personalizado para cada escenario. ¿Qué estamos llevando a cabo? Estamos llevando a cabo la integración no solamente de nuestro esquema de protección convencional, sino que adicionalmente estamos incluyendo telemetría EDR que alimente ese sistema de gestión centralizada y que incluso vaya a un elemento denominado KICS para redes, que es el que se va a encargar de identificar o de hacer telemetría de todo el tráfico entrante y saliente de la red industrial. ¿Qué información vamos a ver en esa telemetría? Vamos a ver el comportamiento de las aplicaciones instaladas en los equipos,
vamos a ver el comportamiento, información sobre el comportamiento de los usuarios en esos equipos protegidos. Y por supuesto, vamos a hacer algo que tiene que ver con el estado, vamos a ver información relacionada con el estado de salud de los activos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay, por ejemplo, un computador protegido, un servidor SCADA, que esté enviando tráfico, un volumen de tráfico más elevado del habitual, puede tratarse de un ataque dirigido, puede tratarse de algún tipo de ataque utilizando o comprometiendo una vulnerabilidad de algún dispositivo de red, en fin, o de algún servicio de red. Aquí debemos ser bastante claros en que no solamente vamos a tener un agente endpoint trabajando activamente para identificar presencia de objetos maliciosos en estos activos protegidos, sino que adicionalmente vamos a tener un elemento de supervisión de la interacción de las aplicaciones instaladas con sitios remotos, con sitios dentro de la misma red industrial que pudieran perjudicar la operación, o incluso vamos a poder identificar de forma oportuna con esa telemetría comportamiento abusivo ofensivo de los usuarios que quisieran de pronto entorpecer una variable de proceso o modificar algún tipo de información sobre algún proceso en particular. Entonces, aquí, como se pueden dar cuenta, no solamente estamos en capacidad de ofrecer una protección endpoint para estos equipos industriales, para estos computadores industriales, sino que adicionalmente podemos analizar el tráfico de red, incluso proveniente de los dispositivos de campo, PLCs, IEDs, RTUs, etcétera, y adicionalmente podremos estar identificando de forma general dónde se está presentando esa interacción sospechosa, maliciosa o abusiva dentro de una red industrial, si está teniendo interacción con un equipo remoto o si se trata de un adversario que está dentro de la red local tratando de causar alguna interrupción de la operación natural de los usuarios. Entonces aquí la idea es ofrecer un esquema traspolándolo un poco al área corporativa, muy parecido al que llevamos a cabo con Cata y con nuestro EDR experto. Pero en este caso particular, en nuestro XDR estamos integrando la telemetría de los endpoints a través de Kix para nodos y la telemetría de todo lo que ocurre a nivel industrial con nuestra solución Industrial Cybersecurity para redes. Ahora, ¿cuáles son esas aplicaciones o cuáles son las opciones que podemos tener a la hora de proteger nuestros activos industriales? Podemos proteger estaciones de trabajo o servidores Windows o Linux. Podemos, en aquellos casos de dispositivos HMI o de algún equipo que esté fuera de red, algún computador Windows o Linux que esté fuera de red, podemos aplicar principalmente en Windows un escáner portable, ¿cierto? Próximamente lanzaremos una versión similar para entornos Linux. Vamos a poder tener un agente auditor con nuestro sensor endpoint. Y ese sensor endpoint, como les decía hace un momento, el principal beneficio que tiene al poder monitorear la actividad de las aplicaciones y de los usuarios es que por ejemplo, cualquier intento de ataque de fuerza bruta va a ser completamente visible por el sensor de endpoint, más no por la protección anti-malware convencional. Entonces allí es donde este tipo de tecnologías integradas con sensores EDR cobran muchísimo valor porque desde una misma consola vamos a poder ver ese comportamiento en los equipos y vamos a poder tomar decisiones, o el cliente va a poder tomar decisiones oportunas con relación a esa actividad sospechosa que se está identificando por nuestras tecnologías en los equipos o activos industriales. Ahora, dentro de los beneficios clave, como mencionábamos en pasadas diapositivas, el hecho de tener una compatibilidad extendida con distintos fabricantes, que es una de las preocupaciones de muchos clientes cuando abordamos estas conversaciones por primera vez, es uno de los ítems bastante favorables de nuestra solución. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los clientes están más preocupados por el esquema de compatibilidad que por los valores intrínsecos de protección que podamos ofrecer. De modo que tenemos un portal que en la copia de la presentación que les vamos a llegar vía correo electrónico, ustedes van a poder ver en este hipervínculo la información de cuáles son los fabricantes con los que tenemos una certificación o una homologación de compatibilidad con sus tecnologías. Ahora, el hecho de ofrecer como principal beneficio la compatibilidad con sistemas, compatibilidad extendida, perdón, desde sistemas operativos Windows XP Service Pack 2, pues hace que el tema de que los clientes que todavía utilizan estos sistemas operativos no se vean forzados a hacer la migración, ¿cierto? O que por lo menos tengan el tiempo y el presupuesto para poder dimensionar esta migración, ¿cierto?
y mientras tanto nosotros podemos ofrecer protección compatible con este tipo de entornos. Una de las características, más bien uno de los beneficios más importantes incorporados en los últimos meses en esta plataforma de protección industrial para nodos de Kaspersky es el hecho de no requerir reinicios durante la instalación, durante la actualización, las actualizaciones o incluso durante los upgrades. Esto es un valor bastante importante porque es bien sabido por todos que para los clientes es muy crítico el tener que estar reiniciando computadores de operación industrial, ni hablar de los servidores SCADA. Ahora, el hecho de que podamos tener una tecnología que no demande reinicios facilita, por supuesto, que el cliente esté tranquilo en cuanto a la posibilidad o al riesgo calculado de que nuestra solución genere algún tipo de interrupción en la operación. El hecho de que se pueda realizar actualizaciones de definiciones, nosotros lo denominamos por vía aérea, pero lo que queremos decir realmente aquí es, no es obligatorio tener a los equipos expuestos en Internet para descargar actualizaciones. El hecho de tener, por supuesto, un esquema centralizado también da como beneficio adicional el contar con un punto centralizado de distribución de actualizaciones de definiciones, un punto centralizado a través del cual los equipos se van a conectar, incluso mediante reglas de tráfico, ¿por qué no?, a nuestra nube global de servidores de telemetría, ¿cierto? Para la identificación de amenazas de día cero, para la consulta de reputación de objetos, entre otros. Y por supuesto está la posibilidad de actualizar mediante una llave USB las definiciones en los equipos protegidos que de pronto se encuentren fuera del alcance de red de nuestro punto centralizado de gestión de la protección. Entonces allí podemos ofrecer distintas alternativas de acuerdo a cada uno de los clientes, justamente para poder no someter a los clientes a que tengan que usar un esquema único de distribución de actualizaciones, sino que podemos ofrecer distintas versiones o distintas alternativas para actualizar la protección en los computadores protegidos y sincronizados con nuestro esquema centralizado. Y por supuesto, nuestra arquitectura modular permite que los usuarios, los administradores de sistemas industriales puedan elegir qué módulos o qué componentes van a mantener iniciados en los computadores protegidos. Esto porque muchas veces los clientes nos preguntan si es que esas funcionalidades que ofrecemos de protección, de control, todas tienen que estar activas porque podrían representar un riesgo a nivel de consumo de recursos. Si bien no nuestra solución está diseñada y optimizada justamente para no ocupar suficientes o demasiados recursos de los computadores industriales protegidos, también es una opción el poder elegir qué módulos van a permanecer activos todo el tiempo. Es decir, el cliente puede decidir, por ejemplo, si de los 3 o 4 módulos de control que vienen implícitos en la plataforma, solo va a usar 2 o 3. Y esto, por supuesto, va a atender específicamente sus necesidades y, por supuesto, va a evitar, como es sabido, pues un consumo innecesario de recursos adicionales a la hora de instalar o a la hora de poner a puesta en producción la protección de Kix para nodos. Ahora bien, el consumo de recursos también es ajustable no solamente con relación a nuestros módulos, sino también el cliente puede decidir un alcance ligero o un alcance extendido de protección dentro del sistema de archivos al que va a tener alcance de protección nuestra solución de Kix para nodos, lo que va a hacer, por supuesto, que este tipo de tecnologías consuman única y exclusivamente los recursos que demandan para proteger ese alcance establecido o ese alcance dentro del sistema de archivos definido por el cliente, lo que por supuesto va a repercutir en cuanto al consumo de recursos porque no va a colisionar con otras aplicaciones industriales o no va a generar ningún tipo de interrupción de esas aplicaciones críticas instaladas en los equipos. Hablando rápidamente de la administración centralizada, pues decir que nuestro esquema de administración centralizada no solamente permite gestionar políticas de protección en los equipos protegidos por Kix para nodos, también va a haber, como decíamos hace un momento, un esquema de gestión centralizado de los sistemas protegidos, donde podremos obtener información del hardware y el software que está instalado en ellos. Vamos a poder hacer despliegue centralizado de software de terceros, al igual que vamos a poder llevar a cabo actividades de desinstalación. Vamos a poder hacer gestión de vulnerabilidades y de parches. Vamos a poder hacer auditoría de cumplimiento, que es una de las acciones más interesantes de esta plataforma, como lo decía en diapositivas pasadas,
el hecho de poder realizar estas auditorías de cumplimiento con base en el esquema OVAL, que es un esquema basado en open source, es decir, a través de un esquema de información basado en open source, implícito en la herramienta, vamos a poder identificar vulnerabilidades en ciertas aplicaciones del Internet de las cosas industriales, como por ejemplo aplicaciones de desarrollo, aplicaciones en los cuales se construyan los proyectos de automatización, entre muchos otros, aplicaciones de terceros asociadas directamente con software de nivel industrial. La posibilidad de gestionar políticas de protección, tareas de análisis, la posibilidad de establecer detección y respuesta en los puntos finales es otra de las novedades dentro de la plataforma de X para Nodos y el esquema de gestión centralizada. La integración con correlacionadores es algo que también demandan los clientes últimamente, pero ya no solamente estamos utilizando eh, esa integración nativa que tenemos con con los correlacionadores, con las marcas, los fabricantes de correlacionadores más populares como lo son Microfocus, ArcSight, Splunk, IBM QRadar, sino que cada vez más clientes nos están pidiendo integración a través de protocolos ISLO con sistemas de terceros, incluso con plataformas de gestión de amenazas. Entonces, a través de Syslo podemos hacer esa integración para el reenvío de eventos, o más bien para el reenvío de los eventos identificados por nuestra tecnología de Kix para nodos, almacenados en nuestro componente de administración centralizada. El hecho de poder tener un esquema de reportes automatizables, semipersonalizados. Cuando digo semipersonalizados es que podemos establecer el formato en el que queremos recibir los informes y con qué frecuencia. Si queremos recibirlos vía correo electrónico en formato PDF, en formato Excel o en formato HTML, es otra de las ventajas de nuestra solución. El hecho de poder tener notificaciones vía correo electrónico, incluso enviados a través de un motor de mensaje de texto, es otra alternativa completamente funcional en nuestra solución de gestión centralizada. Y algo bien interesante y algo nuevo es el hecho de poder tener en nuestra consola de administración centralizada basada en web un cuadro de mando que permita identificar a nivel geográfico dónde se encuentran los activos industriales y a qué servidores de administración local se están sincronizando. Esto para poder tener un control de alguna manera regional, una visual más o menos a nivel 360 de dónde se encuentra instalada la protección, cuál es el punto principal de conexión, a dónde se están sincronizando y por supuesto a partir de allí ver el estado de actualizaciones, el estado de la protección, el estado de amenazas detectadas, entre muchas otras alternativas. Y podemos integrarnos también con tableros MES, con interfaces HMC para que el cliente, si el cliente utiliza una misma consola para monitorear su entorno industrial, pues también podemos integrarnos mediante API a ese tablero MES o esa consola centralizada industrial que ya estén utilizando para poder entregarle esta información de primera mano desde nuestro componente de gestión centralizada. Rápidamente, ¿por qué hay que escoger nuestra solución de ciberseguridad industrial de Kaspersky? Bueno, principalmente porque tenemos tal vez el primer equipo perteneciente a un equipo, a una empresa comercial, el primer equipo CERT industrial. ¿Qué significa esto? Que en Kaspersky las investigaciones, los reportes de investigaciones, los servicios de investigación, los servicios de respuesta a incidentes son brindados por un equipo propio, no por un tercero. Y eso es una gran ventaja porque nuestros clientes, por supuesto, son muy recelosos, más los del entorno industrial, cuando se trata de dar manejo a los distintos incidentes que se pudieran presentar de orden cibernético. Muchas veces los clientes dicen, yo quiero que si se va a ejecutar la respuesta a incidentes, la ejecute el mismo fabricante Kaspersky. O si por otro lado se trata de llevar a cabo conducir una investigación forense, que esto lo haga el mismo fabricante y no apoyándose en un tercero. Eso brinda muchísima confianza. ¿Por qué? Porque son más de 30 expertos
los que se encargan de realizar, conducir estas investigaciones y de publicar reportes no exclusivamente en nuestro portal o en nuestros servicios de inteligencia de amenazas. También publican en distintos foros de ciberseguridad, publican en distintos portales de fabricantes del sector industrial, en donde ese trabajo conjunto pues, ha permitido tener, por supuesto, notables resultados, en lo cual, por ejemplo, fabricantes como Siemens pues nos han brindado su confianza y, por supuesto, han facilitado ese proceso de homologación y confían en nuestros procesos de ciberseguridad llevados a cabo de forma integrada con, por ejemplo, su sistema SIMATIC, bastante extendido o cuya presencia es bastante extendida a nivel global. Una de las cosas, de las noticias que también podemos dar en este momento es que tal vez somos el único fabricante autorizado a asignar identificadores de vulnerabilidades como si fuéramos una autoridad de numeración. ¿Qué quiere decir? Que si se dan cuenta, en este portal de CVE, normalmente hay distintas personas incluso que publican CVEs. Es muy difícil para una organización como la nuestra llevar a cabo este tipo de acciones por los distintos prejuicios que nos rodean a nivel geopolítico. Por eso esto es un logro, un hito bastante importante. El hecho de que podamos tener la posibilidad de asignar identificadores propios a las vulnerabilidades que nuestros expertos encuentran en las soluciones del Internet de las cosas industriales, por supuesto, entrega muchísimo valor porque eso habla del exhaustivo trabajo investigativo de nuestro equipo de expertos y, por supuesto, habla también de ese trabajo conjunto que se lleva a cabo no solamente con entidades multilaterales del sector defensa, sino también del sector industrial. Y, por supuesto, tenemos la autoría de distintas vulnerabilidades de día cero identificadas a lo largo de 2022, lo cual, pues, por supuesto, nos permite ayudarle a nuestros clientes a mantener un esquema bastante seguro, no solamente con nuestros productos, sino también ayudarles a que con sus elementos del Internet de las cosas también se mantengan protegidos y actualizados. Ahora, tenemos la posibilidad de tener cobertura para el 88% de los requisitos del estándar IEC, ¿cierto? Hay algunos que los cumplimos de forma parcial, pero de forma total cumplimos con el 88% de estas normativas. Por supuesto, con muchísimo gusto les podemos entregar más información en la documentación que les vamos a llegar con la copia de la presentación. Uno de los auditores de sistemas más importantes, tal vez a nivel global, que es TÜV Austria, nos ha venido otorgando en los últimos años, y 2022 no fue la excepción, un certificado para el desarrollo de productos. ¿Qué significa esto? Que nuestros productos son desarrollados, compilados con base en estándares internacionales. Y esto muy pocos fabricantes pueden avalarlo, ¿cierto? Kicks para redes, sobre todo, que es el producto sobre el cual eh, eh, hoy en día estamos haciendo un importante impulso a nivel comercial, es uno de los productos que en su categoría alcanzó uno de los niveles más altos de seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de software, siendo no solamente certificando con esto que es un producto estable, sino que es un producto altamente fiable. Fiable en términos de procesamiento de información recolectada, procesamiento de los datos sobre los activos procesados, etcétera. Para más información, con muchísimo gusto, les vamos a llegar aquí la información suficiente de los detalles de esta certificación. Y no menos importante, un análisis que se hizo de la eficiencia de la inversión al adquirir nuestros productos para redes y para nodos que se condujo en pasados años. Esto fue un análisis realizado por Forrester, en el cual se identificó un retorno de la inversión de hasta el 135% para las empresas que utilizan Kicks para redes y hasta del 368% para las que utilizan Kicks para nodos. Aquí les enviaremos el código QR para que revisen esa información en detalle y lo más importante, se explican cuáles fueron los desafíos de ese cliente que compró nuestras soluciones y cuáles fueron esos resultados que hicieron que el cliente
se decidiera por tener nuestras tecnologías incorporadas en su entorno industrial. De modo que les invitamos a que, posterior a esta sesión y reciban esta información, con muchísimo gusto, revisen los informes, analicen los QRs, o si lo pueden hacer en este momento, sería buenísimo, pero también les vamos a llegar esta información en conjunto con la copia de la presentación. Para ir finalizando, ¿qué es lo que estamos ofreciendo a nivel extraproducto con relación a la ciberseguridad industrial? Estamos ofreciendo es una serie de ejercicios de nivel de generación de conciencia, juegos relacionados con ciberseguridad a nivel con el ánimo de crear conciencia en los usuarios de la operación para que no caigan en las trampas de los delincuentes o para que sepan cuáles son los riesgos a los que están expuestos, incluso cuando se conectan a una red industrial. Tener la posibilidad no solamente de ofrecer formación básica, sino también formación profesional, es decir, así como tenemos ejercicios de generación de conciencia, también tenemos entrenamientos expertos para aquellas empresas del sector industrial que quieran conducir de forma autónoma sus propios procesos de investigación forense o sus propias investigaciones o actividades de respuesta a incidentes. Tener la posibilidad de generar o de recibir inteligencia de amenazas industriales de parte de nuestro equipo CERT es otra de las alternativas. ¿Y esto cómo es posible? El hecho de que el cliente no necesariamente tenga instalado nuestros productos, sino que por otro lado tenga la posibilidad de recibir la información de lo que detectamos en cuanto a amenazas para el sector industrial, incluso teniendo esa información llegando a un correlacionador, llegando a un proxy, llegando a un firewall o a un sistema de protección perimetral o incluso en ciertos casos a ciertos sistemas de gestión centralizada de amenazas, pues es otra de las actividades, otro de los servicios expertos que podemos ofrecer dentro del portafolio de Kaspersky para el sector industrial. Servicios de consultoría, que son de los más demandados, entonces podemos ofrecer test de penetración en sus niveles de caja blanca, caja gris, caja negra. Podemos ofrecer consultorías de ciberseguridad con base en distintos compliance. Entonces puede ser que ustedes en sus clientes del sector industrial se han preguntado sobre si Kaspersky puede realizar algún tipo de consultoría basado en la norma ISO 27001 o ya hablando de un estándar industrial, hablando del ISA 96 o hablando de algún compliance tipo NERC o NIST, podemos llevar a cabo esas consultorías no para que el cliente se certifique o para certificar al cliente, sino para saber si el cliente da cumplimiento con lo que exigen esos estándares para poder presentarse a una auditoría oficial provista por un analista, por un analizador de estándares como ISO, como TV, entre otros. Podemos realizar análisis para evaluar el nivel de madurez en ciberseguridad de las empresas del sector industrial, proveer reportes de inteligencia de amenazas, es decir, documentación de qué es lo que están encontrando nuestros expertos o nuestro equipo CERT industrial para que el cliente sepa asimismo cómo defenderse de esas amenazas que están encontrando nuestros especialistas. Podemos también evaluar en caso de que el cliente tenga un equipo CERT o un equipo SOC propio o tercerizado, podemos llevar a cabo consultorías a nivel de red teaming para saber qué tan preparados están estos equipos SOC y CERT para a la hora en la que un adversario o un ciberataque se esté llevando a cabo dentro de su infraestructura industrial. Y también tenemos servicios de investigación. Estos servicios de investigación pueden ser remotos, pueden ser en sitio, pueden ser de respuesta a incidentes, pueden ser servicios de análisis forense. Y también tenemos la posibilidad de preparar lo que llaman las handbooks, es decir, preparar un plan de respuesta a incidentes para que el cliente sepa cuáles son los pasos a seguir o cuáles son los roles que cada funcionario debe seguir en cuanto se identifique o tan pronto se identifique un ataque de ciberseguridad afectando la operación industrial. Así como también podemos proveer escenarios de simulación para poder decirle al cliente o para poder mostrarle al cliente qué tan preparado necesita estar para atender este tipo de incidentes. Y dentro de nuestra visión holística, esta es la gráfica que resume todo lo que hemos hablado durante la sesión de hoy. Como les decíamos hace un momento, tenemos plataformas y tenemos servicios. Y la idea es que el cliente, por supuesto, trabaje conjuntamente un esquema de aplicaciones instaladas a lo largo y ancho de su red
y por supuesto un esquema de servicios que le permita estar preparado o mejor preparado ante cualquier escenario de incidente de ciberseguridad industrial que se pudiera presentar en su infraestructura crítica. De modo que tanto a nivel industrial tenemos un enfoque especializado como a nivel corporativo, que ustedes seguramente ya se han dado cuenta de nuestro NDR, nuestro XDR, CATA, nuestros servicios de MDR, nuestra protección endpoint cada vez se va mejorando con el pasar de los meses, un esquema de ciberseguridad nacional para los entornos principalmente corporativos, y para los entornos industriales pues ofrecemos algo mucho más especializado que ya va no solamente enfocado a ofrecer entornos seguros de trabajo remoto, tener un entorno de protección holística enfocado como por ejemplo el MLAT, que es hacer telemetría de los dispositivos de campo para saber en qué momento estos dispositivos están generando algún tipo de inestabilidad o la información histórica generada por estos dispositivos está viéndose interrumpida o alterada. Y por supuesto tecnologías antidrón que sobre todo para el sector industrial está empezando a generar bastante interés. Empresas del sector industrial ya nos están empezando a buscar para demostraciones, para obtener más información sobre cómo opera este esquema de antidrones, teniendo en cuenta que los criminales no solamente comprometen activos de forma sofisticada y exclusivamente a través de aplicaciones, sino que también lo pueden hacer de forma paulatina, perdón aquí, se me escapa la palabra exacta de ese esquema de ciberataques, pero lo puede hacer de una forma rudimentaria y por supuesto utilizando estos activos como los drones que son cada vez más económicos, están cada vez más al alcance de la gente, pues también tenemos un esquema de protección para industrias, para entornos críticos que protejan a este nicho de mercado de ataques rudimentarios como los que ya están haciendo los criminales con drones para sabotear e interrumpir operación. Con esto damos por finalizada la sesión. Vamos entonces a ver si hay alguna pregunta por parte de los asistentes en nuestra caja de comentarios. A ver, sí. A ver, decimos aquí que Natalia tiene... Bueno, vamos a responder algunas preguntas. Muchas gracias a mis colegas Víctor Espinosa y Jairo Mondragón, quienes han estado activamente revisando la caja de comentarios, la caja de preguntas. Natalia hace unas preguntas que ya han sido resueltas, pero las voy a comentar. Pregunta Natalia que si Kik se integra con Fortisiem de Fortinet. Mi colega Víctor, muchas gracias Víctor. Sí, la opción para integrar eh, nuestras soluciones de Kik con Fortisiem es a través del protocolo Syslog. Y también pregunta Natalia que si hay casos de empresas industriales que hayan sido atacadas, muchas. Lo que pasa es que esos ataques no ven la luz pública, Natalia y demás asistentes, así que pues lamentablemente pues muchas veces ni siquiera vemos, no sabemos por las noticias, sino lo sabemos principalmente por foros de ciberseguridad. El licenciamiento, muchas gracias Camilo por la pregunta. Pregunta Camilo que cómo se licencian estas soluciones. La solución de Kix para nodos se licencia de manera convencional como nuestro endpoint tradicional. Es decir, que hay que preguntarle a los clientes. Hay que preguntarles cuántos servidores industriales utiliza y cuántos computadores industriales tiene o desea proteger en su red industrial. Teniendo en cuenta esto, podemos ofrecer el licenciamiento para servidores o para computadores industriales también. Y por supuesto, como valor agregado está nuestro Kaspersky Security Center. Espero haber resuelto tu inquietud de forma satisfactoria y gracias por participar. José nos pregunta, buen día, para tener los conocimientos, ¿qué nivel de partner es necesario para lograr los conocimientos base? Es una gran pregunta, José. La invitación a nuestros socios interesados en especializarse en nuestras soluciones industriales es la de visitar nuestro portal de socios o de consultar, por supuesto, con nuestros gerentes de canales a nivel regional y ellos pueden también entregar información, aunque en el portal de socios está también toda la información suficiente que les va a explicar cuál es el nivel de especialización al que pueden llegar si presentan los cursos
de ciberseguridad industrial. Espero haber resuelto tu pregunta, José, y muchas gracias por participar. Adrián pregunta, ¿hay un boom de equipos para enseñanza de robótica con Raspberry Pi, entre otros fabricantes? ¿Tenemos algún módulo para esto? Sí, Adrián. A nivel endpoint tradicional tenemos algo que se llama... se me escapa el nombre del módulo. Es un módulo que casi nadie utiliza. Es el módulo de prevención de ataques Bad USB. A nivel industria, tenemos la posibilidad de identificar comportamiento sospechoso con nuestro sensor endpoint. Si alguien conecta un dispositivo que no está autorizado, también tenemos un control de dispositivos, valga decirlo, en esta solución endpoint para nodos industriales, de modo que si hay algún dispositivo que se conecta y no está en la lista, pues puede haber un monitoreo, un registro de la actividad de ese dispositivo desconocido, y también puede haber, si el cliente así lo desea, una neutralización, es decir, una restricción para el uso de ese dispositivo conectado en los equipos industriales. Espero haber resuelto tu inquietud, Adrián. Jaime pregunta, con los buenos días para ti también, Jaime. ¿Las funcionalidades de Kix para nodos para Windows y Linux son similares? Gracias por la pregunta, Jaime. Varían un poco, pero varían un poco en cuanto a las funcionalidades. Hay unas que no están activas, por ejemplo, la identificación de vulnerabilidades en los nuevos Linux es algo que está en desarrollo activo, está en la hoja de ruta y se espera que para segundo semestre del año en curso hayan novedades con relación a la posibilidad de ver la luz con esta funcionalidad y los entornos de Linux, Jaime. Y para más información, consulta con tu especialista preventa de Kaspersky, que él te puede dar también toda la información. Gracias por participar. Jair nos pregunta que si se pueden administrar todos los nodos desde una consola web o cloud. Desde una consola web, sí, Jair, o Jair, perdóname si estoy mencionando mal tu nombre. Seamos claros, a nivel cloud son muy pocas las industrias que se están volcando. No es una tendencia, por eso no tenemos en este momento la posibilidad de administrar nuestras soluciones de Kix para nodos mediante una consola cloud. En el momento en que se vuelva realmente una tendencia o un comportamiento habitual en el mercado industrial, por supuesto que dispondremos de este modelo, Jair. Muchas gracias por participar. José nos pregunta que si Kix para nodos y redes deben estar necesariamente juntos. No. Y complementando la pregunta que nos hacía Camilo, la solución de Kix para redes tiene un licenciamiento diferente. Se licencia dependiendo de la arquitectura del cliente, es decir, dependiendo del tamaño de su arquitectura y del segmento que quiera proteger, pues hay una serie de servidores o de sensores que se deben implementar y al igual que en Cata, pues cada proyecto tiene un costo diferente, se maneja más a nivel de proyecto. Pero no necesariamente tienen que estar juntos. Pueden haber clientes que se decanten solo por proteger nodos, puede haber clientes que solamente quieren usar la protección para redes, así que pues el tener todo homologado sería lo ideal, todo junto sería lo ideal, pero por supuesto nos adaptamos a las necesidades y presupuestos de cada cliente, José. Y Camilo pregunta que si hay un número mínimo o base de licenciamiento. Camilo, para más información puedes consultar con los preventas en tu región, aunque te podemos decir que formalmente para la solución de Kix para nodos no hay un número mínimo para licenciar. Es decir, a nivel de Kix para nodos puedes proteger a partir de un computador industrial en adelante. Juan Luis nos pregunta, un gusto saludarte también, Juan. ¿Qué argumento utilizarías para motivar la adquisición de Kix para un cliente que ya tiene la solución tradicional de Kaspersky en un entorno industrial? El consumo de recursos es primordial, Juan. Es una queja constante en los clientes que utilizan nuestra solución convencional en entornos industriales, que el tema del consumo de recursos es una problemática que los hace decidir por no instalar o no proteger a nivel endpoint esos computadores industriales. Ese es el principal argumento. El segundo argumento es que muy seguramente hay empresas, o hay muchas empresas que todavía siguen utilizando Windows XP, Service Pack 2 o Windows Server 2003 como servidores SCADA. En ese orden de ideas, nuestras soluciones convencionales ya no son compatibles con esos sistemas operativos. Luego, esta tecnología Kix para nodos sí que tiene compatibilidad, lo que hace muy atractivo para los clientes el decantarse por usar esas alternativas. Pero por favor, no dudes en contactarnos para más argumentos, para más información. Con muchísimo gusto podemos entregártela
para poder platicar sobre alguna oportunidad que estén trabajando. Natalia pregunta que si un cliente desea una demostración operativa o piloto, ¿cuál es el procedimiento? Muchas gracias, Natalia. Es una gran pregunta. El procedimiento regular es el de contactar al gerente preventa en su región, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de México, Marcos Hernández, Víctor Espinosa; caso de Colombia, Jairo Mondragón; en el caso de Perú, Carlos Huacha; en el caso de Argentina, ya hay varios preventas, hay algunos nuevos. Es importante que haya una conversación entre el ejecutivo comercial del socio con nuestro gerente preventa en cada región. Y por supuesto, hay que establecer unos criterios de éxito, hay que establecer, por supuesto, del lado del cliente cuántos equipos y por cuánto tiempo desea la prueba, ¿cierto? En el caso de Kicks para nodos. En el caso de Kicks para redes, podemos manejarlo de diversas formas. Podemos manejar un piloto controlado a través de un virtual appliance, a través de un software instalado o de un software instalado en un hardware dimensionado. Hay distintas modalidades, Natalia, así que la recomendación principal es la de platicar con tu gerente preventa en tu región para más detalles. José pregunta que si en Latinoamérica está disponible esta solución. Sí, señor. Todo el portafolio industrial ya está disponible en toda Latinoamérica, no solamente con nuestros productos, sino también con nuestro servicio, José. Para más información, no dudes en consultar a nuestros gerentes preventa en cada región. En este caso, en tu caso, por favor, consulta con Carlos Huacha, quien seguramente te dará muchos más detalles. Jaime Guanoña pregunta que para las redes, ¿cómo se dimensionaría? Esto es importantísimo. Es sabido por todos que a la hora de proteger redes, pues es complicado, y sobre todo en redes industriales, el poder hacer un dimensionamiento. La mejor recomendación, Jaime, es tener una conversación con los clientes interesados, firmar acuerdos de confidencialidad si es necesario y obtener la arquitectura lo más actualizada que se tenga de estos entornos de red industrial. Al tener estas arquitecturas de red, nosotros como preventas enviamos esta información a Casa Matriz. En Casa Matriz el equipo de ciberseguridad industrial analiza el entorno y luego se tiene una llamada con el cliente y por supuesto con nuestro socio incumbente en la oportunidad para poder decirle cuáles son las prácticas recomendadas de implementación de nuestra solución y cuál sería el monto y cantidad específico de Kicks para redes que el cliente debe licenciar. Por eso no mencioné el tema de cómo se licenciaba hace un momento. Indicaba que pues eso se maneja como si fuera un proyecto especial. No hay una lista de precios estándar para Kicks para redes, pero de todas maneras, ese es el entorno, ese es el escenario convencional de dimensionamiento, Jaime, y espero haber resuelto tu inquietud. Y José nos dice que en IoT es bastante notable la vulnerabilidad, pero en una red cerrada de fábrica donde no se expone la red de internet, que si considero que también se aplica la solución, por supuesto, José. De hecho, se tiene la presunción por muchos clientes de que están 100% cerrados a internet y eso no es del todo cierto. Siempre hay una interacción, al menos con redes internas, con redes corporativas internas, que de alguna manera, pues por temas de facturación, por temas de inventario, debe haber una interconexión con algún punto con la red corporativa. Eso para nosotros es como si fuese una red externa y podemos sacar ventaja de eso para proteger en doble vía, por un lado, la parte corporativa con nuestro endpoint tradicional y en cuanto a XDR con nuestro Kaspersky Anti-Targeted Attack que viene incluido con nuestro EDR experto. Y a nivel de industria, podemos proteger con nuestro Kicks para nodos y teniendo al tiempo de forma opcional para el cliente nuestro esquema de XDR con nuestra solución de Kicks para redes. Incluso tenemos el esquema de identificación de Machine Learning para detección de anomalías en dispositivos de campo y esa telemetría no necesariamente necesita que ese equipo que captura la telemetría esté conectado a Internet. Así que pues cada escenario se analiza, José, y por favor siéntate en libertad de consultar a nuestro gerente de preventa regional para más información. Clientes de referencia, pregunta Diana. Sí, tenemos clientes de referencia con muchísimo gusto y de hecho en la sesión técnica vamos a hablar de esos clientes de referencia. A los clientes latinoamericanos les da un poco de recelo ponerse como clientes de referencia, pero estamos trabajando en ello, Diana. De todas formas, a nivel global, tenemos bastantes casos de éxito que están plenamente documentados, principalmente en nuestro portal web latam.kaspersky.com y con mucho gusto te podemos llegar más detalles
a través de nuestro gerente, de tu gerente preventa regional. Natalia pregunta que si hay clientes en Colombia que quieren adquirir Kicks. Te respondo concretamente sí, pero no estoy autorizado a divulgar los nombres de estas empresas por temas de confidencialidad exigidos por los mismos clientes, Natalia. Pero gracias por tu pregunta y tu participación. Felipe pregunta que si la grabación la podemos compartir, por supuesto. Como es costumbre en nuestra Academia 360, las sesiones van a ser compartidas posteriormente a través de nuestro equipo de marketing para que ustedes tengan, para que quienes no hayan podido asistir incluso y quieran ver estos detalles, pues lo puedan ver a través de la grabación que dispondremos en nuestro portal de socios. Bien, veo que no. Ah, bueno, Rosa hace una última pregunta y dice que si localmente, un punto que localmente consultan es el soporte, Rosa. Bueno, pues ofrecemos planes de soporte extendido incluidos en la herramienta, en las herramientas de protección industrial de Kaspersky, de modo que pues si podemos, si necesitas más detalles, no dudes en consultar a tu gerente preventa en la región, pero la respuesta concreta es sí, tenemos acuerdos de nivel de servicio, un esquema de soporte extendido incluido dentro de cualquiera de las herramientas de, de ciberseguridad industrial. Y esto porque pues al no trabajar de la misma forma que nuestro producto convencional endpoint corporativo, pues por supuesto se requiere un esquema no solo de soporte extendido, sino también de servicios profesionales que se hagan cargo de la planificación, del dimensionamiento, de la preparación y de la implementación parcial de nuestras soluciones, Rosa. Espero haber dado respuesta a tus inquietudes. Bien, con esto damos por terminada la sesión dentro de la iniciativa de Academia 360 en lo que concierne a nuestras soluciones de ciberseguridad industrial. El de hoy fue una sesión comercial. Les invitamos a que se mantengan pendientes de estos webinars porque nuestra siguiente sesión es la sesión técnica y con muchísimo gusto estaremos también presentes si Dios lo permite. Así que a todos gracias. Gracias por su participación activa. Gracias por acompañar esta iniciativa de Academia 360 y estamos muy prestos a nivel regional para responder sus demás inquietudes. Soy Víctor Chizaba y hasta la próxima. Manténganse seguros, que estén muy bien.